El propósito de este trabajo es presentar un brevísimo análisis de algunas de las evidencias que encontramos en las fuentes escritas, que son las dejadas por cronistas e historiadores, en relación a la correlación entre el calendario de Anáhuac y el calendario europeo, con la finalidad de apoyar la tesis de una cuenta no interrumpida de tonales como sistema primario de cómputo del tiempo. Si bien para ello nos vemos en la necesidad de realizar comparativas y enfrentar datos, es necesario aclarar que en todo momento se mantiene el respeto por todos los sistemas de cuentas. Nos limitamos únicamente a aportar algunos datos, permaneciendo como derecho inalienable de cada persona el formarse su propio criterio en base a su propio juicio de lo que aquí se informa. Maravíllate de lo que vas a escuchar, pero duda siempre de mis palabras. Proverbio anahuaca. Antes de comenzar, es necesaria una breve introducción acerca de la forma en que funciona el sistema de cuentas de Anáhuac. Brevemente, diremos que el calendario anahuaca puede considerarse un sistema multifuncional, pues existieron aplicaciones del mismo para prácticamente cada aspecto de la vida sobre la Tierra. Así, encontramos cuentas que miden los ciclos de los planetas, del Sol y la Luna, cuentas con aplicación agrícola y meteorológica, cuentas míticas, cosmogónicas y proféticas y cuentas propias de la vida política de las ciudades. No obstante, la cuenta que hacía girar todo el sistema era la denominada como Tonalpohualli. Esta cuenta se basaba en la combinación de 20 signos y 13 numerales, para lograr un ciclo de 260 días, denominados en náhuatl Tonaltin, que se suceden sin interrupción para reiniciar posteriormente. Hasta este punto, existe acuerdo entre todos los círculos que se dedican a conservar la cuenta del tiempo anahuaca, ya que todos consideran un hecho que la Tonalpohualli se cuenta de manera ininterrumpida. Es en lo referente a la combinación de esta cuenta con otras, particularmente con la cuenta del año civil, en donde no existe consenso. Así, existen al menos dos grandes escuelas que consideran métodos muy diferentes de contar. La primera de ellas propone que la Tonalpohualli debe interrumpirse durante el periodo de tiempo denominado Nemontemi. Recordemos que la cuenta civil consta de 18 ciclos, meses o veintenas de 20 días o tonaltin, más un periodo extra de 5 días, que sirve para completar los 365 días naturales que dura el año solar. Este último ciclo de 5 días se llama Nemontemi, y es en este periodo donde esta primera escuela propone llevar una cuenta independiente, esto con el objetivo de contar siempre veintenas iguales en forma y estructura. Este sistema origina que todas las veintenas del año civil inicien siempre con el mismo signo, el signo Cipactli, tal como vemos en la imagen. En este ejemplo, se ha retratado la última veintena del año anahuaca 2 Tecpatlo 2 Pedernal, así como su respectiva Nemontemi y la primera veintena del año siguiente, 3 Cali o 3 Casa. Este periodo corresponde, para este sistema, a febrero y marzo del año europeo de 1521. Observemos cómo la Tonalpohualli, que para la última veintena del año 2 Pedernal, se encontraba en un signo 5 Xochitl o 5 Flor, es interrumpida durante la Nemontemi para dar paso a la cuenta propia de este periodo, reiniciándose a los 5 días, en un signo 6 Cipactli. El otro sistema de cuentas consiste en no interrumpir la Tonalpohualli durante la Nemontemi, sino continuarla. Esto origina que el primer día de todas las veintenas caiga siempre en el día que da el nombre al año. Para el mismo ejemplo, que vemos ahora, la secuencia de Tonaltin con que culmina la última veintena del año 2 Pedernal continúa durante la Nemontemi, originando que la primera veintena del año siguiente, 3 Cali o 3 Casa, inicie justamente en un signo Casa. Nosotros pensamos que es la segunda manera de contar la que se corresponde mejor con los datos provistos por cronistas e historiadores, y es esta tesis la que pretendemos dar a conocer. Para ello utilizaremos un método sencillo, que consiste en construir en una hoja de cálculo las cuentas en cuestión, y verificar después los datos históricos que nos han llegado. De manera paralela,
veremos además que resulta de más peso la probabilidad de que el ciclo anahuaca denominado Atlacahualo, y que corresponde a la primera veintena del año civil, se ubicara en febrero, y no en marzo. En la descripción del vídeo ponemos además al alcance de quien esté interesado, el archivo completo que se usó para realizar este trabajo. Existen muchas correlaciones de las cuales echar mano, pero por cuestiones de tiempo presentaremos únicamente 5 fechas, las más antiguas de ellas. Estas fechas son: el avistamiento de la flota de Juan de Grijalva en las costas de Veracruz, la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, la matanza de la fiesta de Toxcatl, la huida de Cortés en la noche victoriosa, y la rendición y toma de Tenochtitlan por las tropas invasoras. Esta última correlación, que se ha fechado por investigadores en 13 de agosto del año europeo de 1521, sirve como punto de anclaje para este trabajo, debido a que, como puede verse en pantalla, existe unanimidad entre las fuentes históricas al señalarla como la fecha en la que acaeció tal suceso. Dicha fecha equivale a un día del Tonalpohualli correspondiente a 1 Cohuatl o 1 serpiente. A partir de este punto, echaremos hacia atrás las cuentas para verificar cómo empatan con el resto de las correlaciones propuestas. Comenzando con la primera de ellas, el avistamiento de la flota de Juan de Grijalva en las costas de Veracruz, veremos que tanto en el manuscrito de Teogonía e Historia de los Mexicanos, de Motolinía, en el relato de la conquista de 1528 un manuscrito anónimo de Tlatelolco, y en la Historia de las Cosas de la Nueva España, de Sahagún, se afirma que el día en que los anahuacas divisaron a dicha flota fue un día 1 conejo del año 13 conejo. Paralelamente el libro de a bordo afirma que el evento sucedió entre el 12 y el 17 de junio del año europeo de 1518, y además se sabe que Grijalva nombró a la bahía como San Juan de Ulúa, por haber llegado allí el día de San Juan, celebrado en 14 de junio. Empatando dicha fecha con las cuentas construidas para el calendario de Anáhuac, observamos que hay una correspondencia casi exacta con las fechas reportadas para la Tonalpohualli no interrumpida. La discrepancia de un día puede explicarse de dos maneras, o bien porque, como algunos investigadores afirman, el inicio del tonal en el calendario de Anáhuac se daba al mediodía, lo cual permite que un mismo día europeo tuviera dos nombres en la Tonalpohualli, o bien porque, como han sugerido otros investigadores, los antiguos anahuacas aplicaban su ajuste astronómico para compensar la diferencia entre el año solar real y el aparente, lo cual en la práctica acumula un día extra cada 4 años. Si observamos la imagen, veremos que de tener en cuenta este último hecho las fechas corresponden exactamente. No obstante, la cuenta interrumpida en la Nemontemi no hace coincidencia con los datos aportados. La segunda fecha, la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, es reportada en las fuentes en múltiples fechas, que van desde el 1 de noviembre del año de 1519 hasta el 8 de diciembre del mismo año, para el calendario europeo, y en Tonaltín que pueden ser 1 Ejecatl u 8 Ejecatl, viento. Nosotros hemos intentado construir calendarios que empaten con cada una de las fechas reportadas, haciendo uso de diferentes formas de contar según las teorías existentes, y la única fecha que hemos podido verificar es la que considera que este evento sucedió en un 8 de noviembre de 1519, en un tonal 8 Ejecatl u 8 viento, durante la veintena de Quecholi. La coincidencia, nuevamente, es exacta para la cuenta ininterrumpida ajustada astronómicamente, y no hay coincidencia para la cuenta interrumpida durante la Nemontemi. Este dato, que incluye la veintena en la que se da el acontecimiento, permite además verificar que, si seguimos la sucesión de veintenas hacia atrás, el año civil comenzaba por aquel entonces en febrero, y no en marzo. Por su parte, la matanza perpetrada por Pedro de Alvarado durante la fiesta de Toxcatl, permite, además, hacer un ejercicio aritmético que apoya aún más la teoría que se viene proponiendo. Se sabe que las fiestas veintenales se daban en último día de la veintena, así que aquí tenemos ya un dato importante. Pero además, los informantes de Sahagún afirman que para este momento habían pasado ya 195 días desde la entrada de Cortés a la ciudad,
que sumados al 8 de noviembre de 1519 dan el 21 de mayo, apenas un día después de la fecha en que aún hoy se conmemora la matanza. Si observamos la tabla, encontraremos que nuevamente hay una coincidencia exacta, si además de considerar una cuenta no interrupta, ubicamos el inicio del año en febrero. En lo que respecta a la huida de Cortés de la capital mexica, denominada por el invasor Noche Triste, y que nosotros denominamos Noche Victoriosa, se acepta que la fecha europea corresponde al 1 de julio de 1520. En cuanto a la fecha anahuaca, si bien hay también muchas opiniones, encontramos en el Códice Florentino una valiosa referencia que reporta lo siguiente. Precisamente el día de la fiesta salieron los españoles. Todos los días que los españoles pasaron entre nosotros, resultan 235, durante 195 días fueron amigos, y fueron nuestros enemigos durante 40 días. Si nosotros contamos los referidos 195 días de amistad del 8 de noviembre de 1519 al 21 de mayo de 1520, es decir desde la entrada de Cortés a la ciudad, y posteriormente contamos los 40 días de enemistad del 22 de mayo de 1520 al 30 de junio de 1520, llegamos justamente a la víspera de la fiesta de Tecuilvitontli. Esta referencia hace coincidencia exacta con la cuenta no interrupta durante la Nemontemi, ajustada astronómicamente. Finalmente, diremos algunas palabras acerca de la fecha de la caída de Tenochtitlan. Dicho acontecimiento ha sido ubicado de manera unánime, como sabemos ya, el 13 de agosto de 1521, en un tonal 1 serpiente. No obstante, en el sistema de cuentas ininterrumpidas durante el Nemontemi, se ha ubicado dicho tonal en el quinto día de la veintena de Tlazochimaco, ya que las fuentes mencionan reiterativamente esta veintena como aquella durante la cual ocurre el evento. Esto, en nuestra opinión, es la razón por la cual se ha querido ubicar el inicio del año civil en 2 de marzo, ya que si llevamos hacia atrás esta fecha, 1 Cohuatl, quinto día de Tlazochimaco, efectivamente ubicamos el primer día de Atlacahualo en 2 de marzo. No obstante, existe una cita en el Códice Aubin que aclara esta confusión. En dicho documento, dice textualmente: luego vino Toxcatl, Etzalcoalistli, entonces los cristianos lanzaron contra nosotros el ataque final. Siguieron Tecuilhuitontli, Hueytecuilvitli Micailhuitontli, a los 80 días fue tomada la nación mexica. Como vemos, esta cita puede interpretarse de la siguiente manera: si contamos los 80 días mencionados a partir de la veintena de Etzalcoalistli, podemos ubicar el tonal 1 serpiente no en la veintena de Micailhuitontli, también llamada Tlazochimaco, sino en la siguiente. Es decir que, dada la costumbre de los anahuacas de contar ciclos de tiempo transcurridos y no por transcurrir, la mención de la veintena de Micailhuitontli puede querer decir que dicha veintena había transcurrido ya completamente, y no que se hallaba transcurriendo. Si hacemos esto, y ubicamos el tonal 1 serpiente en el tercer día de Hueymicailhuitlochocoboltzi, la correlación empata perfectamente con la cuenta no interrumpida, además de cuadrar con el inicio del año en febrero. Muchas gracias por tu tiempo.